2.500.000, 2.500.000 pesos, 2.500.000, 2.500.000 pesos, 2.500.000, 2.500.000 pesos, 2.500.000, 2.500.000 pesos, 2.500.000. Las Heras de Santa Marina, reservado campeón de 2 años menor. La Abuela del Toro es hija de Quilmes, Hedlong Lake, por Diamond Cup 35 Quilmes. Toro de un desarrollo y de un volumen excepcional. Primer premio reservado campeón de 2 años. De gran calidad, de gran expresión, muy macho, potente, fuerte, huesudo, muy bien aplomado de manos, muy bien aplomado de patas, cuartos largos y profundos, un toro con toda la calidad y el tipo de San Juan, con gran fuerza, con gran tamaño, un toro que está dentro de la línea moderna que hoy en día buscamos. Y miren un poco lo que es la expresión de ese mate, lo que es la cabeza, lo que es ese ojo. Está en venta el reservado campeón 2 años menor de Pereira. Tengo una oferta de 2 millones de pesos por él y arranco ahí. 2 millones de pesos tengo en oferta por él. 2 millones, 200, 2 millones 200, 500. No, 200. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Menéndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. La Sociedad Rural Argentina es una asociación privada que representa el sector más tradicional de la agricultura, la ganadería y la industria agrícola-ganadera. Nació en 1866, exactamente 50 años después de que la Argentina se declarara nación independiente. Su lema, cultivar la tierra es servir a la patria. La campaña al desierto, como muchos saben, fue financiada por una serie de personas de comienzos del siglo XIX, dentro de los cuales estaban los integrantes de la Sociedad Rural Argentina. Entonces, cuando se expropian, se arrancan esas tierras, que no es solo la Patagonia, porque es parte de la provincia de Buenos Aires también, se reparte entre aquellos que habían financiado la campaña al desierto y algunos militares que habían participado. Esto da lugar a algo que marca todo el siglo XX, que es la gran propiedad agraria, aun cuando a partir del siglo XX se empieza a complementar con lo que se llamaron los procesos de colonización. La sociedad rural cuenta con una comisión directiva y con un presidente que se elige democráticamente mediante el voto de los socios. Las luchas internas dentro de la sociedad rural argentina, entre históricos y nuevos estancieros, se manifiestan en cada elección. El campo es futuro y ojalá que sea presente también, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Bueno, nos acercamos ya a segundos del discurso del presidente de la Rural. Exactamente, ahí vemos a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en la tribuna oficial. En estas semanas, Luis Miguel Echeverre, su actual presidente, es noticia. Para algunos medios, más que para otros. El periodista de Página 12, Sebastián Premisi, publicó en el diario la existencia de una causa iniciada en el 2013 que investiga a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural, por el delito de administración fraudulenta.
Luis Miguel Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural, está siendo investigado por el delito de defraudación, él junto a sus hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego. Lo que se está investigando en un expediente es la posible toma de créditos a través de, vamos a citar un caso, el Banco Itaú, por más de 1 millón de pesos, retirado ese dinero en las cuentas personales de los demandados para concretar otros negocios. La maniobra que se está investigando apunta a determinar si el crédito tomado a partir del Banco Itaú sirvió para blanquear una transferencia de activos de inmuebles de una empresa de grupo familiar hacia otra empresa de grupo familiar. En el expediente consta que la fecha y el momento que tomaron ese préstamo del Banco Itaú coincide con la constitución de una compañía que se llama Construcciones del Paraná, que sirvió para transferirle una serie de inmuebles que pertenecían al Diario de Paraná, que es la otra empresa del grupo Echeverre. La querellante es la hermana de Luis Miguel Echeverre y Arturo Sebastián y Juan Diego, que no puede aparecer porque tiene un bozal legal impulsado por Arturo Sebastián Echeverre. Y aquí hay el dato de color, si se quiere. Arturo Echeverre es el que ocupa un lugar en el directorio del diario y es directivo en ADEPA. Aquí se da una suerte de contradicción entre la libertad de expresión y el bozal legal hacia una persona para que no pueda dar cuenta de una instancia judicial que tramita en Entre Ríos. Lo que encontró fue no solamente este desvío de préstamos y créditos, sino la posible elusión fiscal a través de declarar en los balances de la empresa Las Margaritas, que es la compañía de los Echeverre, un elevado nivel de costos para declarar un menor nivel de rentabilidad. Eso obviamente constituiría una posible demanda penal tributaria y hacia allí se está llevando la investigación. El último día antes de su publicación, estamos hablando del viernes 9, yo me comunico con Luis Miguel Echeverre para de alguna manera tener su opinión o que aportase alguna información sobre el tema. Hola. Hola, Luis Miguel. Sí. ¿Qué tal? Sebastián Premisi de Página 12 le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, te estoy llevando por lo siguiente. Estoy concluyendo una investigación vinculada a una demanda penal que hay en Entre Ríos contra usted y sus hermanos y quería hacerle unas consultas si puede ser. ¿Una demanda penal? No. Una demanda penal vinculada a Las Margaritas, puntualmente por la desviación de créditos de una empresa hacia otras empresas y irregularidades en los balances. No tengo información. ¿No tiene información? No tengo información. Me voy a averiguar, le agradezco mucho el dato. Avisado de alguna manera de que iba a haber una publicación con esta demanda penal que vinculaba a Las Margaritas, la compañía de los Echeverre, ahí comenzó una operación, digamos, encadenada por Luis Miguel Echeverre en connivencia con una serie de medios de comunicación, de medios hegemónicos de comunicación. ¿En qué consistió? Bueno, ese mismo fin de semana habló Echeverre con distintos medios, uno de ellos fue Radio Mitre. Esa nota en donde habló, digamos, despotricó contra el gobierno nacional, habló del tema del trigo, por ejemplo, tuvo una réplica en algunos cables que no tuvieron mucha difusión ese fin de semana. La nota en Página 12 sale publicada el lunes 12, Campo Travieso fue el título de tapa, y esa misma mañana en los portales de Infobae, Clarín, La Nación y Urgente 24 aparecieron las declaraciones de Echeverre en contra del gobierno nacional. Es decir, que la operación que inició Echeverre el mismo fin de semana para encubrir la noticia que se iba a dar, digamos, inminente, porque, digamos, la comunicación, digamos, tenía ese fin, digamos, que él respondiese sobre esa denuncia penal en su contra, bueno, se cerró con la publicación en los distintos medios hegemónicos de otra historia, la historia que él quiso instalar en contra del gobierno nacional para ocultar una demanda penal en su contra. Y ahí se da la connivencia entre los medios hegemónicos de comunicación y el poder económico fáctico representado en la persona de Luis Miguel Echeverre, actual presidente de la Sociedad Rural. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin los eternos subsidios a sectores ineficientes y a los que más tienen, sin incongruentes atrasos cambiarios, sin retenciones, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Hagamos un poco de historia. El primer presidente de la Sociedad Rural fue José Toribio Martínez de Hoz, el bisabuelo del ministro de Economía de Videla. Los años pasan, pero el discurso es el mismo. La Sociedad Rural Argentina es responsable directa o indirectamente de los golpes militares del siglo XX. La Sociedad Rural fue una organización clave en la preparación del golpe de Estado para Isabel Perón, y es solo leer los anales, las primeras páginas de los anales de la Sociedad Rural para ver cómo estuvieron tratando de entorpecer las políticas del peronismo y luego tratar de sumar sectores para el golpe de Estado con la presidencia de Celedonio Pereda. Tal es así que indudablemente después del golpe ponen a uno de sus hombres, de sus apellidos más tradicionales dentro del Ministerio de Agricultura, Martínez de Hoz. Durante la dictadura indudablemente era casi burdo porque ya no era valerse de los militares para tener los beneficios que necesitaban, sino tenían a un hombre de ellos directamente en el Ministerio de Economía. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se desindustrializó el país y, digamos, hubo un gran avance de las producciones agrarias, sobre todo de las producciones que estaban en manos de los medianos y grandes productores. En 1875, unos años después de la fundación de la Sociedad Rural, comenzó a realizarse anualmente la muestra de la exposición rural en el predio de Palermo. Desde siempre, las aperturas de la exposición anual han sido un evento de importancia política capital en la Argentina. En esos actos, donde la más rancia oligarquía presenta sus toros campeones, se pone en el tapete la política hacia el sector del gobierno de turno. Si las medidas los favorecen, hay aplausos. Si no, hay repulsa. En 1988, una Sociedad Rural crítica recibía al presidente Alfonsín, quien, tratando de contener la crisis en la que se sumergía el país, había fijado un tipo de cambio para los agroexportadores que se sumaban a las retenciones que ya rechazaban los ruralistas. Permanentemente pedimos para la empresa rural un trato no discriminatorio, que nos ponga simplemente en un pie de igualdad con los demás sectores. Por eso rechazamos enfáticamente los gravámenes a las exportaciones, las diferenciaciones arancelarias, los dobles mercados cambiarios y las políticas impositivas que implican un trato diferencial para el agro. De aquí en más, el dilema del funcionario será que cada austral que se acuerde en más al sector agrícola será un austral menos para sufragar los gastos estatales tan difíciles de controlar y de reducir. Señor presidente, nuestra voz no se limita a representar al campo. Estamos convencidos que es el clamor de la Argentina exportadora, tanto de origen agropecuario como industrial. Una Argentina que solo exporta 7 o 8 mil millones de dólares es inviable. Toda decisión que restrinja la vocación productiva y exportadora debe ser revisada y revocada. Todos debemos comprender que estos principios son irrenunciables. El bienestar general de nuestro pueblo y el prestigio de nuestro país así nos lo exigen. Nada.